No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Esta es una historia sobre la historia, y quizá comience en el momento en que un escritor quiso que una época fuera protagonista de una admirable saga de novelas. El arranque de esta serie fundamentalmente es que me di cuenta que, bueno, que los libros de mi hija, todo este mundo, todo este episodio importante que tanto nos marcó de España, había desaparecido. Entonces, bueno, pensé que era muy triste, entonces decidí que iba a devolverle a mi hija parte de esa memoria. Mi hija entonces tenía 12 años. Entonces decidí escribir esto, la serie del Capitán Alatriste. Entonces, para que ella se implicara, y al mismo tiempo para yo también aprender de ella, le dije que me ayudara. Es en 1996 cuando Arturo Pérez Reverte, con la ayuda de su hija, publica El Capitán Alatriste, donde se narran las peripecias de un espadachín a sueldo en el Madrid y la España del siglo XVII. Pese a que estos fueron años convulsos de guerras y crisis, el arte y las letras españolas dieron al mundo un puñado de nombres por cuyas obras se llamó este tiempo el Siglo de Oro. Más de 300 años antes, en 1656, Pedro Tejera traza un gran plano de Madrid para Felipe IV, el monarca español de la Casa de Austria. El rey quería disponer de una precisa fisonomía de la que ya era capital del reino. El enorme mapa de casi 3 metros por 2 maravilló a los observadores de la época por su detalle y alzado tridimensional. La ventaja del plano de Tejera es que es tan historiadamente bueno, tan rigurosamente hecho, que uno sabe, si se fija con lupa y uno trabaja bien, se da cuenta de que uno puede ver hasta el número de puertas de cada casa, las alturas, si tenía jardín, si el jardín tenía árboles o tenía una fuente, si tal fuente era así o de otra forma. La fiel representación de calles y edificios históricos muestra el antes y el ahora de la ciudad. Por eso, Pérez Reverte estudió en él la antigua disposición urbana para desarrollar la acción en muchos episodios de sus novelas. De hecho, también los escenarios condicionan la trama. Es decir, si yo voy a tender una emboscada en la calle del Barquillo junto a las 7 chimeneas, con el Tejera puedo ver dónde está la esquina, donde yo pondría el farol, dónde me apostaría, dónde moriría, dónde huiría. O sea, hasta para eso es utilísimo el plan. En nuestros días, un escenógrafo meticuloso podría haber trazado a partir del plano de Tejera una maqueta como esta para diseñar los escenarios de una película ambientada en el Madrid del Siglo de Oro. 10 años después de la publicación de El Capitán Alatriste, tras 6 meses de trabajo para adaptar el guión, 12 semanas de rodaje y un total de 3 años para completar esta gran producción, el director Agustín Díaz Llanes estrena la película Alatriste, basada en la obra de Arturo Pérez Reverte. Yo hacía mucho tiempo cuando leí las novelas de Alatriste, pero te hablo de cuando salió el primer Alatriste, pensé que había una película ahí, pero nunca pensé que la podría hacer, ni nunca pensé que me iban a llamar para hacerla, ni nada. El desafío era construir el guión de la película a partir de las 5 novelas publicadas sobre las aventuras del Capitán Alatriste, relatando una historia que comprende 25 años de la vida del personaje protagonista. Siempre trabajábamos con la idea de que la gente tenía que entender lo que estaba ocurriendo. O sea, tenía que entender que España era una potencia, era la potencia mundial, en ese momento en declive y empezando a caer.
Algunos historiadores han llamado al siglo XVII el siglo de hierro. Las constantes guerras en el continente iban desgastando la hegemonía del Imperio español, a duras penas sostenida por la fortaleza de los aún temidos tercios viejos de infantería. Las monarquías delegaban las labores de gobierno en sus validos, cuyo poder salpicaba de corrupción todas las cortes europeas. Esperan a ser recibidos por su majestad. Las pestes y el empobrecimiento de la población provocaban continuas revueltas. Las calles se llenaban de mendigos y pícaros, que se convirtieron en el arquetipo social de la época. El conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, llevaba las riendas de un país que se arruinaba, sometido a las continuas campañas bélicas. Flandes me quita el sueño. Mientras, la nobleza se enriquecía y el clero alargaba su oscuro dominio a través de la Inquisición. Es la España de la triste, es una España cruel, hostil, dura, miserable. Pero al mismo tiempo es una España en la cual florecen cosas que están muy bien. La España de Quevedo, la España de Lope, de Velázquez, de Cervantes, de Calderón. Entonces, ese contraste entre la miseria y la oscuridad y la gloria y la grandeza es lo que caracteriza la época. Y además la que nos marca para muchísimos siglos y todavía hoy nos sigue marcando. Creo que es la etapa más fascinante de la historia de España. La pintura del Siglo de Oro refleja todo el esplendor y la decadencia de la España imperial del siglo XVII. Felipe IV fue un gran coleccionista de arte y gastó grandes sumas en la adquisición de pintura italiana y flamenca, que con los grandes autores del barroco penden hoy de las paredes del Museo del Prado de Madrid. Cualquiera que quisiera aprender de pintura en esa época, lo mejor que podía hacer era venir a Madrid. Se sabía que regalar un cuadro a Felipe IV era una buena vía para ganarse su cercanía, para ganarse su adhesión. En 1623 llegaba a Madrid un pintor sevillano, Diego Velázquez, para trabajar como pintor de corte, convirtiéndose en el favorito del rey. Al final de su vida, Felipe IV solo se dejaría retratar por él. No se entiende a Velázquez sin la figura de Felipe IV y, por extensión, sin la realidad de la corte española. Eso hace que Velázquez, en vez de dedicarse, como la mayor parte de los pintores españoles de su época, a la pintura religiosa, se tenga que dedicar fundamentalmente al retrato. El empeño por reflejar la realidad impregnaba por igual a todas las artes. Iluminado por la escenografía de Calderón de la Barca para la representación del sitio de Breda, Velázquez plasmó de la misma forma el momento de la rendición holandesa en un grandioso cuadro que se expuso en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Es un cuadro también cuya ejecución se ha hecho pensando en el lugar en el que iba a ser visto y colocado. Un lugar alto que obligaba a una visión desde una cierta distancia. Eso hace, por ejemplo, que se nos aparezca como una especie de teoría de manchas que solo con la distancia van adquiriendo una forma concreta. Solaparos un poquito más. La rendición de Breda no es un cuadro de vencedores y vencidos, sino de perdón y reconciliación. Ahí está, perfecto. La escena remite a la pintura religiosa de la época y es un testimonio fiel de la vida en el siglo XVII, que Díaz Llanes recreó con detalle en la ambientación de su película. El Madrid del 17 y el vestuario del 17 era bastante feo, en realidad, sobre todo para las mujeres. Los hombres era muy bonito porque eran vestidos de negro, lo cual nos venía muy bien. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Coger, como ha hecho todo el mundo, los cuadros de Velázquez y reproducir los colores en la gente del pueblo, en los espadachines, etcétera, etcétera. La idea era que pensamos en hacer Velázquez por, digamos, como metáfora, es decir, el aguador de Sevilla y las lanzas, ¿no? Que además nos daban los años y nos daba un poco toda la evolución también del personaje de Alatriste. Y ahí tengo que decir que la escena del aguador de Sevilla, cuando Vigo se arrodilla y toca el agua, esa no es mía, no estaba en el guión, eso fue una idea de Vigo, que estábamos rodando y me dijo, yo creo que el personaje se queda, claro, porque es una pintura tan naturalista que dice que
¿qué te parece que le toque con el dedo? Digo, pues me parece muy bien, que eso es muy bonito y lo ha hecho él.